Buen día, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos escuchan y todos aquellos a quienes este mensaje llegue en cualquier momento dado. Este mensaje es para ser transmitido el domingo 29, 28 de junio para la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla. A mis hermanos les envío un saludo muy afectuoso. Ya pronto, con la ayuda del Señor, pues estaremos viéndonos y compartiéndonos en el orden pues que han establecido las autoridades, pero el Señor no deja de darnos la oportunidad de nosotros, aún en la distancia, poder conectarnos y compartir la palabra del Señor. Y en este momento quiero aprovechar, aparte de la palabra que el Señor me ha dado para mí y para cada uno de ustedes, enviarte un saludo afectuoso de parte mía y de parte de mi esposa Brenda. En esta ocasión queremos hablar de una palabra que ha calado profundamente en mi corazón. Y como es palabra del Señor, yo sé que la palabra va a surtir el efecto por el cual el Señor la envía y nunca llega atrás vacía. Así que yo sé que el Señor también tendrá, como ha tenido para mí, algún mensaje de esperanza, de aliento, de exhortación, de disciplina, de enseñanza, de corrección. De alguna forma el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta hora. Y si le fuese a poner un título a este mensaje de esta mañana, le pondría el sonido del que pide. El sonido del que pide. Hemos estado viviendo unos tiempos, unas semanas que comenzaron como días, se convirtieron en semanas, ahora meses, y hemos estado en un tiempo de mucha ansiedad, de mucha expectativa en todo esto que hemos estado viviendo con la cuestión de la pandemia, el COVID-19. Y ha sido un momento y una ocasión en que nosotros pues hemos aprendido a aprovechar la tranquilidad de la faena a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia para nosotros pues ejercitarnos en el espíritu y sacar quizás un poquito más de tiempo del que sacábamos antes para hablar con el Señor, para que el Señor nos hable a nosotros, para meditar en el Señor. Y este tiempo, como he dicho anteriormente, nos ha dado la oportunidad de nosotros darnos cuenta que el Señor ha permitido un silencio para que nosotros escuchemos la voz de Dios que está gritando, que Él está disponible, que Él está al pendiente de nosotros y que Él está dispuesto a ayudarnos. Y esto que acabo de decir, dentro de lo que significa o tiene como título el mensaje, el sonido del que pide, va a la par porque nos lleva a nosotros a ver en qué etapa de nuestras vidas, en qué momento de nuestras vidas o en qué momento del día o cualquier situación que estemos pasando, nosotros hemos hablado con el Señor y nos hemos comunicado con el Señor y le hemos pedido algo al Señor. El sonido del que pide puede definirse en mis propias palabras, ¿no? Y la intención del mensaje es que ver cómo nosotros mantenemos esa comunicación con Dios y nosotros, como hijos de ese Padre soberano y eterno, nosotros le pedimos a Dios. Pero cuando nosotros estamos en circunstancias y situaciones que no son las más tranquilas, cuando pasamos por situaciones y estamos viviendo por experiencia que demanda más de nosotros, el nosotros concentrarnos en el pedido que le hacemos al Señor, nosotros entonces como que modificamos esa palabra pedir y entonces ya nuestra petición al Señor, en vez de convertirse en una petición, se convierte en un ruego. Y el ruego como que encierra una acción más intencionada viendo. Rogar en latín significa rogare. Rogare tiene la implicación o significa en latín el pedir algo con la mano extendida. Ese sentido de pedir algo con la mano extendida denota una necesidad más apremiante, quizás una necesidad más desesperada, quizás una necesidad, un anhelo de ser escuchado
por alguna circunstancia, por algún dolor, por algo que se necesita o que nosotros pensamos que necesitamos, porque ciertamente a veces pedimos y no necesitamos. A veces pedimos porque verdaderamente lo necesitamos. Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos. Así que el Señor nos enseña a nosotros que Él conoce de todas las cosas, y lo que quiere el Señor es que nosotros, que no hay ningún problema en rogar desde esta imperfección, desde este cuerpo de pecado. Y voy a tomar un verso bíblico ya breve, pero quiero plantear esta introducción. Cuando nosotros tomamos en cuenta de quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros, qué acción nosotros emitimos al Dios Padre, nosotros nos damos cuenta que nosotros dependemos esta condición de seres imperfectos, lavados con la sangre de Cristo, pero en muchas ocasiones débiles y quebrantados, donde nosotros necesitamos continuamente estar en comunicación con el Señor. Nos damos cuenta que verdaderamente nosotros necesitamos, más allá de pedir, y el Señor nos invita a esa confianza, que nosotros roguemos al Señor, porque el Señor escucha siempre a sus hijos. Yo quiero meditar, dada esta pequeña base de introducción, en el Salmo 28, en el versículo 7, que dice así, Salmo 28, versículo 7, en esta pequeña reflexión de esta hora: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él, en Jehová, confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó entonces mi corazón, y con mi cántico, dice el salmista David, le alabaré. Leo nuevamente: Jehová es mi fortaleza y es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Una consecuencia. Por lo que se gozó mi corazón, me alegré por el resultado, y con mi cántico yo le alabaré. Hay una serie de eventos en ese solo versículo que dan una historia completa de la situación de una persona, cómo se puede sentir, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, qué puedo recibir. Lo recibo, me gozo en ello y proclamo las grandezas del que me hizo ver el favor, a quien le pedí con gozo y alegría. Me alegré y le pedí y recibí. Ese es el versículo 7, pero ese versículo 6 dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Cuando nosotros somos escuchados y tenemos la intención de que alguien nos escuche, a nosotros nos provoca una buena sensación saber de que cuando yo tengo algo que decir, el que me está escuchando verdaderamente me prestó atención, me escuchó. ¿Por qué? Porque eso denota de que yo no estoy solo en lo que estoy pidiendo. Yo tengo una esperanza en lo que estoy pidiendo y que necesito. Y entonces nosotros, no, como el salmista David, no estamos pidiendo a cualquiera. El salmista David, que es el que escribe este cántico, este salmo, él se da cuenta de lo que ha hecho él, a quién pidió, qué pidió y lo que recibió, y entonces hace una declaración, una proclamación de júbilo y de alabanza, donde él dice: bendito sea Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir bendito sea Jehová? Porque hemos recibido, porque hemos clamado, porque hemos rogado al Señor, porque más que pedir, hemos reconocido que necesitamos y hemos encontrado la fuente de abundancia y de contestación para nuestras vidas, y lo hemos encontrado en ese mismo Dios, el Padre de David, que es nuestro Padre Celestial. Ese Salmo 28 comienza con una petición: a ti clamaré, oh Jehová.
Cuando vamos a ese Salmo 27, que es un salmo muy reconocido, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Ese Salmo 27 comienza una alabanza y termina eventualmente con un ruego, con un pedido, con algo que se necesita. Y entra el Salmo 28 nuevamente con ese pedido hasta que llegamos a los versos que hemos leído ahora, donde nuevamente el salmista dice, bendito sea Jehová. Y sub y baja, esta secuencia, como están acomodados estos versos, nos hace ver que a veces en nuestra vida, a veces es así. Hay momentos donde nosotros, sin haber pedido nada, podemos desbordadamente y espontáneamente dar un grito de júbilo, una palabra de exaltación al Señor, porque nos hemos dado cuenta que Dios es bueno en toda circunstancia, no solamente cuando le pedí, porque mira que Dios nos da más aun cuando no hemos pedido nada que cuando nosotros pedimos. El Salmo 103 habla de las misericordias y los beneficios del Señor. Así que el pedir y el rogar es una invitación que el Señor nos hace, pero el Señor siempre está presto. Así que conocer a Dios, David y el salmista conocía a Dios, pero conocer a quien nosotros pedimos, conocer a quien pedimos, porque si queremos la paz de nuestro corazón enfermo, ya sea la contestación de la petición de algún familiar, nosotros, si nosotros tenemos sed y pasamos por una máquina que vende refresco o agua, pues nosotros, ese es el sitio donde tenemos que ir para que esa sed material no se nos sea quitada. Si tenemos una situación donde el nada en este mundo la puede resolver sino el Señor, pues entonces nosotros vamos al Señor, pero tenemos que conocer quién es el Señor. Ese sentir, esa convicción de nosotros conocer al Señor y ese conocer al Señor de confiar en Él hace que nuestros ruegos sean unos más sinceros y esos ruegos estén llenos de gozo. ¿Por qué? Porque cuando pedimos al Señor, cuando nosotros, a ese Dios que hemos conocido, que es un Dios bueno y amoroso, que es un Dios que nos ama, que nos levanta, que nos restaura, que nos da tantas oportunidades, ese Dios nosotros sabemos que vamos a esperar algo, por lo menos vamos a recibir la atención de un Dios que está presto a escucharnos. El Salmo 34 dice, uno de los salmos más populares, si lo fuéramos a decir, bendecirá a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero yo quiero mencionar ese versículo 15 que dice del Salmo 34, y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice, los ojos de Jehová están sobre sus hijos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está pendiente siempre, y aunque nosotros no recibamos lo que pretendemos saber que necesitamos, Él siempre nos escucha. ¿Has tenido tú alguna necesidad de rogar algo a alguien por algo? Te pregunto. ¿Has pasado por esa experiencia de que tu pedido ha ido más allá de lo normal y has entonces sazonado ese pedido con un poco de desesperación y angustia? Entonces ese pedido se ha convertido en un ruego, en un clamor al Señor. Te pregunto, ¿has pasado por eso? Te pregunto, ¿por qué cosas tú has rogado últimamente? ¿Por qué cosas tú has rogado últimamente? Esta palabra que estamos hablando en esta mañana es para la iglesia del Señor, para aquellos que han conocido verdaderamente al Señor, porque el que ha conocido verdaderamente al Señor sabe que es fuente de vida, vida en abundancia, fuente de bendición, fuente de atención, fuente de misericordia, fuente de fidelidad.
Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Nosotros en nuestra capacidad humana y aún cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador y vivimos para Él y reconocemos que dependemos de Él, hay momentos donde nuestra fe flaquea, donde nuestra conducta no es la sinónimo de un hombre y una mujer lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo, pero el Señor es bueno y Juan nos habla y nos llama como hijitos y nos dice que aún si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Ese Dios al que nosotros pedimos es un Dios que está al pendiente en todo momento, te hayas dado cuenta o no. Cuando tenías necesidad de pedir, rogar, o no tenías nada, Dios te estaba dando ya. Dios estaba al tanto de tu situación. Bendito sea Jehová, dice el salmista, que oyó la voz de mis ruegos. Los ojos de Jehová, como hemos dicho en ese versículo 15 de Salmo, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si Jehová entonces es mi fortaleza y escudo, si Jehová es mi fortaleza y mi escudo, yo puedo confiar en Él y ver su mano ayudándome, provocándome entonces, y este es el resumen de este versículo, provocándome alegría, gozo en mi corazón y un motivo para yo adorarle. Cuando leemos el libro de los Salmos, un libro de experiencias vividas llevadas al alabanza, cántico de perdón, cántico de pidiendo por misericordia, cántico de salmo, de un ruego. Es una respuesta. Estaba en sintonía con lo que Dios sabía que necesitaba. Yo se lo pedí, se lo rogué al Señor y Él me lo dio. Él me contestó. No es cosa pequeña, hermano, hermana. No es cosa pequeña que tú en tu condición humana e imperfecta, no es cosa pequeña, escucha bien, que tú pidas, que tú ruegues al Dios de los cielos, al Dios omnipotente, al creador de todas las cosas, y que Él te conteste. Por siempre. El que estaba con Adán y con Eva, caminó con Enoc y estuvo con Noé, con Moisés, con Josué, estuvo con el salmista, estuvo con aquellos discípulos y está con nosotros. No es poca cosa el que nosotros pidamos y el Señor nos escuche. Oiga, y usted sabe, porque yo sé que los oídos del Señor están vigentes y constantes, porque nosotros estamos aquí, porque tenemos la oportunidad de hablar la palabra del Señor, porque tú tienes la oportunidad de escuchar palabra del Señor. Porque si tú tienes la oportunidad de escuchar palabra, oiga, es que Dios está atento y Dios conoce los corazones y las necesidades. Y Él nos quiere decir que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Y en Él, conociendo todo lo que es Dios, eso nos invita a nosotros confiar en el Señor. Viene a mi mente el Salmo 31, que dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Conocer al Señor es confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es estar, vivir en la expectativa de que lo que pedí en sintonía con lo que Dios sabe tengo necesidad, la solución, la respuesta, yo siempre la veré. Si rompemos este versículo 8, Jehová es mi fortaleza
y es mi escudo. Jehová representa protección. Jehová representa seguridad. Jehová representa paz. Jehová representa libertad. Jehová representa refugio. Jehová representa tranquilidad. Jehová representa la victoria de aquellos que aún no han visto lo que Dios tiene preparado, pero Dios lo tiene ahí seguro. En Él confió mi corazón, dice David, en Jehová. ¿Por qué sé que Jehová es mi fortaleza? Porque he visto la mano de Dios. Pero entonces, si yo sé que Jehová es mi fortaleza, si yo sé que Jehová es mi escudo, si yo sé que Jehová es mi castillo, si yo sé que Jehová es mi protección, entonces, cuando yo conozco todo eso de Jehová, entonces yo puedo crear una confianza en aquel que me da lo que yo necesito. Hablábamos en un tiempo atrás de describir dónde está Dios, qué hizo Dios y también quién es Dios. Y mencionábamos a Isaías en el capítulo 9, versículo 6, que él es Dios admirable, Dios eterno, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Dios es el Emanuel, Dios es el Dios con nosotros, Dios es el Jehová Nisi, que nos defiende y nos protege. Dios es el Jehová Jireh, el que nos da todo lo que necesita. Y cuando hemos visto la mano de Dios durante el transcurrir de una circunstancia, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Cuando nosotros vemos la circunstancia que nos rodea y sentimos que no nos afecta, podemos decir Jehová Shalom, porque Él nos da la paz. Cuando decimos que Jehová es Shaddai, nos comunicamos y saludamos al Señor. Cuando nosotros podemos alabar al Señor y decirle Elohim, podemos reconocer que eres el Altísimo, que eres el Santo, Él es el Supremo, soberano, el único y verdadero Creador, el único que puede darnos lo que nosotros verdaderamente necesitamos y sobre todas las cosas, la paz que nosotros necesitamos para nosotros poder sobrellevar este tiempo de peregrinos y pasajeros que estamos pasando por esta tierra. Porque si nosotros tenemos la oportunidad de pedir, y gloria a Dios porque Dios nos escucha, y tenemos la oportunidad de rogar y clamar, también podemos darnos cuenta que eso es un tiempo pasajero, porque llegará el momento en que el Señor, si lo que tú estás pidiendo te ha provocado lágrimas, el Señor dice que enjugará toda lágrima y no habrá más llanto y no habrá más dolor. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una esperanza, hay una ganancia continua para aquellos que confían en el Señor. No afanarnos ni arraigarnos en las cosas que queremos tener y pretendemos que nos hacen falta en este momento. Dios suplirá todo lo que necesitamos, pero sobre todas las cosas, dice el Señor, no hagas tesoros aquí en la tierra. No. Aquí los ladrones miran y hurtan, y la polilla y el horrín corrompen hielo, dice el Señor. Dijo Jesús, le enseñó eso a sus discípulos. ¿Por qué? Porque allí ante la presencia del Señor, los ladrones no minan ni hurtan. Allí no hay espacio para el Señor y para aquellos que adoran al Señor. Allí la polilla ni la ausencia del Señor. Bueno, para capítulo 8, todas las cosas habrán para mí el Señor. Yo te puedo hablar de convencido que la palabra del Señor nunca retorna atrás vacía, y por encima de la palabra del Señor no hay otro remedio que yo te pueda dar. No hay otra circunstancia, no hay otra alternativa que yo te pueda ofrecer sino esta, la palabra del Señor. ¿Qué tendremos? ¿Con qué pagaremos? No tenemos nada, pero el Señor nos va ayudando día a día, día a día. La palabra enseña que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Estamos en ese proceso, apoyándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, rogando por lo que ruega mi hermano, pidiéndolo por lo que pide mi hermano, y así viceversa. Y el Señor escucha tu pedido, escucha tu ruego y también escucha el mío. Mi confianza no es por lo que Dios me da. Escucha bien. Tu confianza
no puede estar puesta en lo que Dios te da y porque necesariamente Dios está en lo que Dios es. Dios es mi Padre. Nuestros pedidos cambian. Nuestra forma de actuar puede cambiar. Nuestro estado de ánimo puede fluctuar. Podemos sentirnos algunos días más cerca de Dios que otros días. Algunos días podemos pensar que necesitamos algo, lo recibimos y ya nos olvidamos de lo que recibimos y ya nosotros podemos ser así y ciertamente somos así. Pero yo no le pido a Dios porque Dios me va a contestar y mi seguridad no está en que Dios me va a contestar. Mi seguridad es que yo conozco a quien yo pido. ¿Quién es Dios? Estar convencido y recibir por la revelación del Espíritu, que es la única forma de que esta palabra pueda hacerse vida en tu vida y en la mía, es que el Espíritu nos la revele como cierta en nuestro corazón, porque no hemos visto ciertamente a Dios. Así como yo te veo a ti y tú me ves a mí. Pero lo que fue escrito hace años se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón, y el Espíritu nos revela la vigencia, la claridad, la supremacía y la soberanía de la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, verso 14, y esto viene a mi mente. Pablo dice a los romanos que las cosas que se escribieron antes, diciéndole a los romanos en aquel tiempo, para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la palabra y la enseñanza del Señor tengamos esperanza. Romanos capítulo 15 y verso 14, y si me permite, lo voy a buscar porque lo parafraseé ahí. 15:4, perdóneme, porque las cosas que se escribieron, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo escribió esta carta a los romanos cuando ni siquiera el canon bíblico, como tú y yo la tenemos, estaba formado todavía. Aquellas personas que estaban ahí en aquel momento quizás no tenían todos los escritos que se escribieron en años diferentes. Tenían una palabra que nosotros tenemos y ahora nosotros tenemos a la palabra que era para aquellos en aquel tiempo, más la palabra buena, los evangelios del Señor, las historias y las enseñanzas de nuestro Señor. Así que tenemos un caudal abundante de promesas de parte del Señor que no son otra cosa que una bendición del cielo. Oiga, no es solamente una alternativa, es la única alternativa que nosotros debemos tener. La palabra del Señor, que nos guíe, que nos capacite. Alabanza al Señor. Así que hemos dicho que nuestra confianza no es por lo que Dios me da, sino por lo que Dios es. Dios no siempre me da, pero siempre sigue siendo fortaleza. Dios no siempre me da, pero sigue siendo castillo. Dios no siempre me da, pero sigue siendo refugio. Dios no siempre me da, pero sigue siendo torre fuerte. Dios no siempre me da, pero sigue siendo mi escudo. Dios no siempre me da, pero sigue siendo eterno. Dios no siempre me da, pero sigue siendo soberano. Dios no siempre me da, pero sigue siendo el alto y el sublime. Dios no siempre me da, pero sigue estando en control. Sobre todas las cosas, Dios está en control. Aleluya. Jesús dijo, Juan capítulo 16 y versículo 33, estas cosas os he dicho para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y muchas veces los ruegos son a causa de aflicciones y pedidos a causa de aflicciones que pasamos. Y eso es completamente normal. El Señor Jesús sabía que iban a haber momentos de aflicción porque Él lo vivió, pero Él dice, pero confiad. Cuando vengan esos momentos de aflicción, porque yo he vencido al mundo. Y el mundo es todo este sistema en el que nosotros vivimos. Toda alternativa que se presente que no sea Dios, ese es el mundo. No necesariamente los vicios de la calle y eso, y en un contexto diferente, pero todo lo que se presente como una alternativa y esa alternativa no resulte y provoque aflicción en nuestras vidas, eso es mundo. El apóstol Pablo, y viajamos un poquito por la palabra, en ese libro de Romanos, en el capítulo 12, él habla que nosotros no podemos conformarnos a este siglo
y este siglo es este mundo, este sistema. Y él dice que, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad del Padre, que es agradable y es perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros, cuando nosotros vivimos en sintonía con el Espíritu de Dios y con lo que Dios quiere, lo que nosotros recibamos del Señor siempre va a ser bueno para nuestras vidas. Lo esperemos o no lo esperemos, lo que imponga en nuestras vidas y no el criterio de nosotros, que se imponga en nuestros caprichos, se impongan. Dios sabe de que verdaderamente nosotros tenemos necesidad. Dios sabe verdaderamente si cuando tú estás orando de corazón. Dios sabe verdaderamente si cuando yo oro en la mañana, oro en la noche, cuando saco el tiempo para hablar con el Señor, Él sabe si verdaderamente yo le estoy siendo sincero. Él conoce todo. No lo podemos engañar. Por eso, entre otras muchas cosas, me enamora el carácter y vivió tantas experiencias con algunos incrédulos, viviendo con algunos tercos, parte de sus discípulos, viviendo que había uno que lo iba a traicionar, viviendo y los veían y más tarde no creían en toda esa acción del Señor Jesús por la tierra con sus discípulos. Jesús no dejó de amar a sus discípulos, no dejó de atenderlos, no dejó de estar pendiente a ellos. Y ese carácter de Jesús de amar aun cuando no lo amaron, de callar aun cuando fue maldecido. Ese carácter yo no lo he encontrado en ninguna otra persona, en ninguna otra doctrina. Nada ha cautivado mi corazón y yo sé que tu corazón tampoco ha sido cautivado por otra cosa que no sea el carácter de Jesús. Llegará el momento, como dice el libro de los Filipenses, que toda rodilla se doblará delante del Señor. Dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Vamos por el camino correcto. Estamos pidiéndole el camino correcto al Dios, único Dios verdadero, a quien es el correcto pedirle. Así como dentro de lo que nosotros hemos estado viviendo aquí en Puerto Rico, las instrucciones como ciudadanos que hemos recibido de cómo comportarnos y qué pasos a seguir en esta pandemia, podemos bien, generalmente hablando, hermano, también si vamos por este camino, vamos bien, con altas y bajas, con ajustes que tenemos que hacer, pero vamos por el camino correcto, vamos por el camino estrecho, con dificultad, son parte del camino estrecho, con molestia, son parte del camino estrecho, con situaciones inesperadas, son parte del camino estrecho, pero es el camino correcto, es el camino correcto. Y David, viendo y reconociendo que conocía a aquel a quien le había pedido, dice, después que él declara que Jehová es mi fortaleza y mi escudo, yo fui ayudado. ¿Quién le ayudó? ¿A quién pidió? Él se dio cuenta que recibió lo que pidió. El conocer a Dios y confiar en Él nos hace ver sus maravillas, nos hace ver sus favores, nos hace ver todas las misericordias que Él tiene y podemos reconocer que fue Dios el que nos ayudó, porque Dios siempre nos ayuda, no siempre te va a dar lo que tú pides, pero siempre te ayuda. Recuérdate esto, por encima de todas las cosas, cuando pides a Dios, debemos dar gracias, sobre todo al empezar, porque tenemos su atención. Tener la atención de Dios, hermanos, es el paso de humildad que nos permite
acercarnos hacia su trono de gracia. Si Él nos quiere dar lo que nosotros le pedimos, gloria más sea dada al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchas historias bíblicas de personas que rogaron y clamaron a Dios. Aquella mujer sirofenicia que cuando fue a pedir pan, los discípulos de Jesús le dijeron: Jesús, esta mujer nos está pidiendo, ¿tú quieres que la echemos? Y Jesús mismo le dijo que no está bien que se tome el pan para los hijos y los deje a los perrillos, pero esa mujer, como estaba decidida, y esta mujer tenía que saber quién era Jesús y haber visto lo que hacía Jesús, y confió a Jesús, y con todo y eso, cuando Jesús le dijo que no era bueno que le dieran el pan a los perrillos, esa mujer, convencida de a quién le pedía, le decía: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Una persona que conoce a Dios no teme en pedir porque confía en Él. Cuando aquellos ciegos que habla el libro de Mateo, así pensando que vengan a mi mente, que le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay otros evangelios que hablan de uno solo. Mateo habla de que habían dos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Que reciba la vista. Y recibieron la vista. Y esos hombres que recibieron la vista, Jesús le dijo: no le digan nada a nadie. Pero estos hombres no pudieron callar porque habían sido ciegos toda la vida y se dieron cuenta del beneficio que habían obtenido y no tuvieron otra cosa que hacer que adorar y alabar al Señor. Oiga, porque un corazón agradecido no se queda callado, lo dice, lo habla, lo proclama, comparte su gozo, comparte su esperanza. Bendito sea el Señor. Así le pasó al cojo del templo de la Hermosa. Pedro y Juan no tenían la moneda que él dice que estaba esperando, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y la palabra dice que ese hombre se levantó y salió corriendo, saltando gozoso en el templo. Imagínense. Ahora ponte en el lugar de los ciegos, ponte en el lugar de la mujer sirofenicia, ponte en el lugar de este hombre cojo del templo de la Hermosa. Tenían una necesidad. Ahorita te pregunté si habías estado rogando por algo últimamente. Te pregunté si habías tenido algo, si habías rogado algo últimamente, y yo me imagino que algo hay en cada uno de nosotros que nosotros tenemos pedido al Señor. Lo tenemos. Y si decimos que no tenemos, pues por lo menos tenemos que reconocer que debemos pedirle a Dios que nos guíe cada día de nuestras vidas. Y eso es diario. No podemos vivir separados del Señor. Tenemos que vivir en constante contacto con el Señor. Y dice el versículo que cuando él se dio cuenta que fue ayudado, se gozó mi corazón. Entonces, el salmista, y yo darme cuenta y darse cuenta de lo que sucedió cuando él vio el antes y ahora él ve el después. Él se da cuenta de que aun cuando él veía la situación difícil, en la dificultad y en la prueba, él sabía que la situación difícil existía, que la incertidumbre existía. Él puede afirmar de que dentro de todo eso, él veía a Dios. Y ahora, diría él, y nos puede pasar a nosotros, cuando hemos pedido y hemos recibido, de que aun cuando la situación esté, aun cuando nos recibamos, en ese momento que pedimos lo que nosotros necesitamos, nosotros podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios está. Ahora podemos seguir viendo la situación que se está manifestando, pero nos sentimos inmunes. Vemos que la dificultad continúa, pero nos sentimos inmunes. Vemos que la prueba continúa, y nos sentimos inmunes. ¿Y por qué? ¿Por qué nos sentimos inmunes? Porque sentimos la protección de Dios, porque sentimos el cuidado de Dios,
porque sentimos la atención de Dios que provoca en nosotros gozo y alegría. Cuando sentimos la presencia de Dios que se manifestó en lo que pedimos, y aun cuando no nos contestó, pero Dios nos derrama un bálsamo de paz y de tranquilidad sobre nuestras vidas, que aunque veamos la situación que está sucediendo, eso no nos quita nuestra atención de tener los ojos puestos delante de aquel a quien hemos pedido y en quien hemos confiado. Entonces, se gozó mi corazón porque yo me di cuenta de que Dios es castillo, Dios es fortaleza, Dios es escudo. Conozco a esa protección, me siento protegido, me da confianza, veo que Dios me ayudó, se goza mi corazón y yo no tengo otra cosa que hacer que no sea alabarle. ¿Con qué pagaremos? Dice el cántico. Y yo lo tarareaba en estos días. Hay que alabar al Señor, aunque esperemos porque conteste nuestros ruegos. No hay que esperar a que Dios me conteste mi ruego para nosotros alabarle. Él nos ha dado tanto, tanto nos ha dado el Señor, y aún ahora lo que tenemos no lo merecemos. Voy a leer esto nuevamente porque estas palabras las copié a sí mismo. No hay que esperar a que Dios me conteste mi ruego para alabarle, porque como te dije, Dios es constante. Y cuando pedimos a Dios, no pedimos porque Él nos va a dar, y ciertamente hay una intención en ese ruego, pero aun cuando no recibamos en ese momento de parte del Señor, pedimos y alabamos al Señor, no por lo que nos va a dar, no por lo que nos dio, no por lo que nos da, sino por lo que Dios es. Por lo que Dios es. Un corazón agradecido no espera necesariamente a que Dios le dé para alabarle, porque Dios es bueno, bueno, bueno. Aún en tu pecado Dios es bueno. Aún en aquel que pide una luz con llagas en sus brazos, una peseta, para ese Dios es bueno, porque no sabemos la crianza en que por qué pasó esa persona. Y tengo estas personas arraigadas en mi corazón y los presento cada noche. Aquel que nunca tuvo la oportunidad de tener un hogar funcional, de conocer que hay una esperanza de paz en Cristo y entró en una vida llena de vicios, nunca tuvo esa oportunidad. Por esa vida yo le pido, ese es mi ruego, que Dios toque a esas personas, que nuestro corazón se ablande y nos comportemos verdaderamente que necesita ayudar a otros, para servidores, diáconos, decirle a la gente que hay esperanza en Cristo, que hay paz en Cristo, que no necesariamente fue como te enseñaron que era en una relación en Cristo, que no necesariamente es que tienes que hacer estas cosas de cierta forma para que entonces tú puedas tener paz, como si hubiese un manual de vida para que se pudiera seguir. Si hubiera un manual de vida que pudiéramos vender para que la persona no tuviera situaciones ni problemas, esa persona fuera la más rica del mundo. Pero la vida es diferente para cada una de las personas, diferentes trasfondos, diferentes experiencias. Pero aunque haya diferencia en todo eso, aunque nuestra vida sea un sub y baja, aunque la vida de la sociedad donde vivimos sea un sub y baja, eso no importa. Lo importante es que en Dios hay constancia, que en Dios siempre hay atención, que en Dios siempre hay un pendiente a escucharte. Dice Jeremías, se dio cuenta de eso y Dios le habló a Jeremías y le dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, Dios tiene preparado grandes cosas para aquellos que confíen en Él. Como nosotros, luego de haber visto esta experiencia del salmista, que le provoca decir: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos, y estoy cerrando. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y yo me imagino el salmista
estando en una situación que ameritaba que él se acercara en esa confianza que tenía, en esa relación con su Dios que tenía de acercarse a él, oyó la voz de mis ruegos. Y él dentro de esa relación, él pediría quizá a lágrima tendida. No sabemos. Cuando dije al principio que rogar viene en latín, significa pedir con la mano extendida, eso me dibuja en mi mente a un niño. Cuando un niño tú le vas a ofrecer algo a un niño y el niño en la inocencia de ser niño extiende su mano para recibir algo que para él es bueno, y cuando estira la mano lo estira por confianza, porque va a recibir aquello que le ofrece. Esa experiencia de David debe ser nuestra experiencia de pedir con confianza, porque él se dio cuenta que Jehová era su fortaleza. Él se sentía seguro, él se sentía protegido, él sentía paz en su corazón, confió su corazón, fue ayudado, por lo que él se gozó y él con su cántico alababa al Señor. Después de esto, yo decía, Señor, ¿qué yo te puedo dar? ¿Qué yo te puedo dar a ti que haga sentir en mi corazón que lo que yo estoy haciendo tú lo recibes con beneplácito, tú lo recibes con agrado? Y busqué en mi corazón, busqué qué cosas he hecho, busqué qué cosas puedo hacer, busqué qué cosas puedo hacer en el futuro. Y me di cuenta de que así como Dios ha sido siempre bueno conmigo, yo en ocasiones le he fallado al Señor, como cada uno de nosotros en un momento, alguna vez, quizás le ha fallado. Pero nuestra seguridad, nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. Y cuando busqué ese algo que yo le podía ofrecer al Señor, no había otra cosa en mi corazón que no sea que yo alabarle, darle gracias. Y venía ese cántico a mi corazón. ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Ofrendemos lo mejor que tengamos en nuestro corazón. Un corazón agradecido es un corazón que alaba constantemente al Señor. Un corazón que alaba constantemente al Señor es un corazón agradecido. ¿Cuál es tu ruego? El Señor está presto a escucharte y el Señor quiere que guardes en tu corazón que Él está en control. Paz. Él está en control. Continuemos dándole gloria, honra al Señor, no por lo que nos ha dado, no por lo que nos da y nos dará, sino por lo que Él es. Porque Pablo era un hombre de Dios, con unas experiencias extraordinarias, y tenía una molestia en su cuerpo, dice el libro de los Corintios. Y él le pidió al Señor 3 veces que, por una tercera ocasión, que le quitara su molestia. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Aleluya. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la molestia, en la dificultad, en la angustia que te provoque eso que tú pienses que tú necesitas. En ese momento que te sientes débil, Dios te da fuerzas y Dios te levanta y te dice, ya yo hice lo imposible por ti, ya yo di mi vida por ti, ya yo te di salvación. Eso nos dice el Señor, no lo hacía nadie. Este es un tesoro que debemos guardar en nuestro corazón. Yo quiero hacer una oración y que tú, el ruego o la petición que tengas delante del Señor, tú lo consideres en esta hora. Lo consideres en esta hora y tú
si estás escuchándome, reconozca que vamos al Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos al Dios que no compramos con dinero porque todo le pertenece a Él. Vamos al Dios soberano que tiene misericordia de nosotros si Él quiere tener misericordia, y hemos evidenciado que sí la ha tenido, porque podemos adorarle y podemos alabarle. Que ese ruego que tú tienes delante del Señor lo pongas delante de Él, pero que no se imponga por encima de la grandeza de Dios y de quién es Dios. Puedes alabar al Señor aún cuando no hayas recibido la contestación a tu petición. Yo voy a hacer una oración por ti, pero aunque no conozco tu situación, tu pedido, cuál es tu ruego, yo quiero unirme contigo en oración e ir al Padre en esta hora. Padre, Dios amado y Dios bueno, necesitamos de ti. Sí, Señor, sé que no te merecemos. Sé que somos pecadores, que te hemos fallado. Sé que te hemos cumplido, que te hemos prometido y no te hemos cumplido en muchas ocasiones. Por eso no nos atrevemos a prometerte, Señor. Padre Santo, y hay una queja en nuestro corazón, Padre mío, de un sentido, Padre, de acercarnos a ti con temor, mas tú quieres que nosotros veamos tus brazos extendidos, Señor, para nosotros acercarnos a ti y escuchar de parte tuya que tú nos perdonas, que tú nos recibes y que tú recibes también, Padre Santo, nuestra petición, nuestra oración, nuestro ruego, Padre Santo. Nosotros lo dejamos delante de ti. Te damos gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y podemos, Padre Santo, declarar, si acaso pudiéramos declarar, Señor, que aun cuando no veamos, Señor amado, lo que te podemos pedir, podemos, Padre Santo, ver que tu mano ha estado con nosotros, Señor. Que tú nos has ayudado, que tú nos has acompañado y que tú nos has dado paz, Señor. Nosotros, Padre Santo, como decía el salmista, Señor, te vamos a bendecir. Hemos declarado que tú eres fortaleza, tú eres nuestro escudo. Hemos dicho, Padre Santo, que tus atributos, Padre de soberano, eterno, Dios, nos hacen confiar en ti y pedirte. Y nos hemos dado cuenta que tú, como el salmista, nos has ayudado, Padre Santo. Y podemos decir, Padre Santo, con gozo y alegría, que tú, Padre Santo, eres el Dios bueno, el Dios alegre, el Dios que nos sostiene y el Dios que nos ayuda. Padre, pongo las peticiones delante de ti, de mis hermanos y de todos aquellos que escuchan esta hora y en el futuro, Padre Santo. Te pido, Dios, que pongas paz en su corazón, que tú, Padre Santo, reciba la ansiedad que hay en sus corazones y que ellos estén dispuestas a devolverte esa ansiedad a ti, Señor, a entregártela, Padre Santo, y que tú pongas en su corazón la paz que promete tu palabra, Señor. Oro dándote gracias, Señor, suplicándote, Padre, que sigas ayudando a los gobernantes de nuestro país para que, Padre Santo, dirigidos por ti y aconsejados, Padre Santo, por gente tuya, que tú has acomodado, Señor, en lugares prominentes, que el consejo que llega a sus oídos sea consejo de hombres y mujeres temerosos de ti, Señor amado, y que nosotros, Padre Santo, en paz y en armonía, podamos esperar, Señor amado, el momento en que gozoso podamos reunirnos nuevamente en los templos, Padre Santo, y adorándote, Padre Santo, y declarando que solo tú eres Dios. Mientras tanto, Señor amado, el que estemos en el templo o no cambia de que tú sigues siendo merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. A ti te adoramos y te exaltamos y te damos gracias por este momento tan privilegiado que me das. No te merezco, Padre. No te merezco, pero no conozco a otro Dios, sino a ti, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi hermano, tu hermano en Cristo, Manuel Pagan. Espero que la palabra del Señor haga nido en tu corazón y lo que no haya sido del Señor, que el Señor no lo guarde en tu corazón. Dios te guarde y Dios te bendiga y será hasta la próxima.